La mayoría de ustedes debe estar familiarizado con la reciente historia de conversión o el reciente testimonio de conversión de un conocido actor de Hollywood, Shia LaBeouf, ¿no? Y Shia LaBeouf recientemente sorprendió al mundo porque en una entrevista con el obispo comunicador de Estados Unidos, Robert Barron, con su apostolado Word on Fire, él tuvo una larga entrevista. Esta entrevista se publicó en el canal de YouTube del apostolado del obispo Barron y tuvo un impacto inmediato porque varios medios seculares descubrieron que en esta entrevista Shia LaBeouf contaba que el hecho de haber tenido que investigar el catolicismo para poder actuar como el padre Pío de Pietrelcina, ¿no?, el famoso San Padre Pío, fue una cosa que le hizo revisar sus distintas opciones, pero que finalmente el participar en la misa celebrada en la forma tradicional en latín, es decir, previo al Concilio Vaticano II, fue lo que terminó de convertirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que este actor, que comenzó su carrera de adolescente con el éxito de Transformers, ¿no? Después tuvo varias actuaciones importantes, algunas de cine experimental. Se convirtió en una persona muy conflictiva, muy metida en política, con muchos problemas relacionados con droga y también con el abuso doméstico, pegarle a parejas, ¿no?, etcétera, que siempre tuvo una inquietud por hacer algo más allá del cine, ¿no? Y algunos de esos esfuerzos demostraban, digamos, el hambre interior. Otros esfuerzos fueron un poco ridículos y ridiculizados, ¿no? Y luego sabemos que de pronto él, en una conversación sobre la próxima película de San Pío de Pietrelcina, revela esto. No es algo que Monseñor Barron quería convertirlo en breaking news, digamos así, en noticias de último minuto ni nada por el estilo, sino que salió en una conversación bastante larga, de casi 2 horas, ¿no?, en YouTube. Y una conversación donde abordaron varios temas sobre su conversión, sobre su vida, sobre su arrepentimiento, que demuestran, digamos, la absoluta sinceridad, la autoconciencia de indignidad, la conciencia de pecado, pero sobre todo la clara conciencia de perdón y de la gracia de la conversión. Es decir, a lo largo de esta conversación, en inglés, no la he visto todavía subtitulada en español, el Shia LaBeouf demuestra que ha entendido el misterio de la conversión, y cómo es una gracia, y que porque justamente es una gracia, es donada gratuitamente por la misericordia de Dios. Y obviamente esto se convirtió en una noticia no solamente en la prensa católica, por supuesto se cubrió en Así Prensa, en Catholic News Agency, ¿no?, en EWTN Noticias. Ustedes han podido ver, los que siguen a Así Prensa o EWTN Noticias, han podido seguir esta noticia, ¿no?, este anuncio. Y lo interesante es que es lo que ha pasado después, ¿no? Primero, lamentablemente, porque Shia LaBeouf comenta que su conversión se debió a la participación de la misa en latín, la misa tradicional en latín, la pre-Concilio Vaticano II, ya se convirtió en una pelota de fútbol política, ¿no? Porque, como saben ustedes,
La misa tradicional en latín es una misa que el Papa Francisco ha recortado significativamente. El acceso a esta misa ha sido recortado significativamente por razones que él mismo ha explicado y que ustedes pueden ver si van a preguntasdefe.com, misa tradicional en latín, ¿no? Pueden buscar el Papa y la misa tradicional en latín, un punto de vista donde yo he explicado esto, ¿no? Entonces ahora no me interesa, pero además en Estados Unidos políticamente está relacionada con el conservadurismo político, ¿no? Entonces, varios sitios que no cubren absolutamente nada de la Iglesia Católica aprovecharon para saltarle encima al cuello de Shia LaBeouf, ¿no? Unos medios de izquierda, unos medios progresistas, inmediatamente recordaron que Shia LaBeouf era un abusador de mujeres, ¿no? En el sentido de, no un violador, pero que en su pasado golpeó a mujeres, y eso supuestamente para la secularidad es un pecado imperdonable, ¿no? Porque recuerden ustedes que la secularidad tiene su propio orden de pecados. Entonces, todas las perversidades sexuales son aceptadas, pero todas aquellas que son políticamente incorrectas, ¿no? Como insultar a una minoría, etc., esos sí son pecados que no se pueden perdonar y que tienen que llevar a la cancelación de la persona. Entonces, no importa que acá haya habido una transición de conversión, una transición importante de conversión. Es decir, donde el Shia LaBeouf dice, esta es una vida nueva, estoy comenzando una vida nueva. Y además admite repetidamente y con detalles lo pecador y miserable que él era, y que justamente su conversión es consecuencia de haber entendido que todas esas deficiencias, que todos esos pecados, que todas esas maldades, que todo ese mal como tal, mal moral, mal físico, etc., es sanado por la conversión. Y que esa sanación no significa el fin de un proceso, sino el comienzo de un proceso en el que él va a tener que trabajar de manera cotidiana, como todos nosotros, contra sus vicios, contra sus males, etc. Dentro de la iglesia, en la Iglesia Católica he visto dos tendencias. Una, la que quiere que efectivamente la misa tradicional en latín se acabe completamente, ¿no? Y que utilizó la conversión de Shia LaBeouf para convertirla en un tema de conflicto eclesial. Como, por ejemplo, el corresponsal en Roma de un periódico extremadamente liberal que se llama el National Catholic Reporter, y por si acaso no hay que confundirlo con el National Catholic Register, que es de propiedad de WTN, sino este National Catholic Reporter, que se declara independiente, entre comillas. Le preguntaron al cardenal Arthur Roche, que es el prefecto de la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, ¿no? Y que como tal es un cardenal inglés que fue hecho cardenal en el último consistorio, ¿no? Entonces estaba fresco ahí en Roma. Este corresponsal fue a preguntarle sobre la liturgia y sobre los cambios que ha establecido el Papa, y que este cardenal británico, ¿no? Arthur Roche, tiene que ejecutar, ¿no? O sea, él es, digamos, el malo de la película para los que son partidarios de la total libertad en la celebración de la misa tradicional en latín, ¿no? Y en esta conversación él le dice, el periodista le pregunta, bueno, ¿y qué cosa piensa de esta conversión de Shia LaBeouf, donde Shia LaBeouf dice que su conversión se debió a la misa en latín, ¿no? Y el cardenal Roche lamentablemente cae en la trampa de este activista político ideológico, Joshua McElwee, y le responde, bueno, esa es una tarea personal para su sacerdote, ¿no? Es decir,
que el sacerdote debe decirle que, y esto dice el cardenal Roche, y preguntarle por qué se ha convertido con eso, por qué, cuál ha sido su experiencia, ¿no? Y explicarle que la misma reverencia que ha visto la misa en latín la puede encontrar en la misa celebrada según el Novus Ordo, ¿no? Según el Concilio Vaticano II, que esas misas pueden tener también el mismo nivel de reverencia, ¿no? Bueno, es posible explicarle eso, y también es posible que mi abuelita sea bicicleta si le ponemos 2 ruedas, ¿no? Entonces sí, es posible, pero primero, el cardenal Roche tiene que entender que esta conversión es una conversión. Joshua McIlwee y otro corresponsal de un periódico que es la misma cuestión que el Reporter, solo que en Inglaterra, The Tablet, en Inglaterra, que quieran convertir en un debate político litúrgico al interior de la iglesia la conversión de una persona que viene de Plutón. O sea, acá no estamos hablando de un activista tradicionalista, estamos hablando de un hombre que ha tenido una experiencia de conversión. Y si para alguien, ¿no?, cualquiera que haya sido el camino de conversión que lo ha llevado a renunciar a sus pecados, a anunciar que quiere cambiar de vida y que entra a la Iglesia Católica, después de haber estudiado y en medio de la filmación de una película del padre Pío de Pietrelcina, debería ser un motivo de alegría, no un motivo para un debate, ¿no? Y no es un motivo para que un sacerdote vaya a hablar con Shia LaBeouf preocupado diciéndole: oye, Shia, ¿por qué te convertiste por la misa tradicional en latín, ¿no? ¿Por qué no te convertiste con la misa del Novus Ordo, la misa del Concilio Vaticano II, que también se puede celebrar reverentemente? Porque le pasa lo que le pasa a la mayoría de ustedes, que no pueden ir a una misa decente, ¿no? Entonces, cuando el cardenal Roche dice: miren, los que van a la misa tradicional están convirtiéndose, se están acercando mucho a ser protestantes, están negando la autoridad de la iglesia, se están poniendo en los márgenes de la iglesia, ¿no? Y esta idea de que los tradicionalistas se parecen a los protestantes ya es un tema que ha sido repetido. Yo creo eso también, por si acaso. Yo creo que cuando alguien, por más argumentado que esté su caso para oponerse a las enseñanzas de la iglesia, están cometiendo un error fundamental, que es despreciar al magisterio, tratando de utilizar el magisterio anterior según su propia selección para negar el magisterio actual. Pero creo que infinitamente más dañinos y más protestantes son los curas que celebran la porquería de misas que celebran, que hacen que personas que me han escrito a mí a través de redes sociales y del correo electrónico me digan: Alejandro, yo no tengo opción, vivo en un lugar donde solamente hay una misa, es un pueblo pequeño, está lejos de cualquier otro lugar, y el precepto dominical es una tortura para mí por las aberraciones que comete el sacerdote. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cómo puede ser que la prepotencia y la falta de reverencia de un sacerdote haga que el precepto dominical, que, como decía San Juan Pablo II en este maravilloso documento Dies Domini, el Día del Señor, dice que debería ser el día más alegre de la semana, centrado en la Eucaristía y después centrado en la familia, en la naturaleza, en la belleza de lo creado, en la ayuda a los más necesitados, el Día del Señor? Entonces, yo estoy de acuerdo con que el cardenal critique la postura cuestionable de los que dicen ser más católicos que el Papa, ¿no? Pero son una minoría, y por lo menos tienen una conciencia de que quieren hacer algo para rescatar a la iglesia. Estos otros, que son la gran mayoría, que sobreabundan, son un escándalo, y por eso es que, Shia LaBeouf es uno de los tantos que no se ha sentido impresionado yendo a una misa cualquiera, que no se celebra con la suficiente reverencia. Por si acaso, lo he dicho antes y lo repito también ahora. Yo participo en la misa del Novus Ordo celebrada en una forma absolutamente reverente.
donde tenemos reclinatorios para los que quieran. No se impone, el sacerdote no impone que la gente tome la comunión de rodillas. Pero la gran mayoría en esta parroquia lo hacemos, lo tomamos en la boca y de rodillas en los reclinatorios. Pero para personas mayores, para personas que quisieran arrodillarse u otros que no quieren arrodillarse, pueden estar de pie y nadie puede juzgar su devoción por un acto externo como arrodillarse o no arrodillarse. Y eso, por eso la Iglesia permite esa forma de comunión. Pero lo que es cierto es que cuando nosotros queremos convertir la conversión de un hermano cristiano en una pelota de fútbol política en el mundo secular, es comprensible. Odian todo lo que sea conversión. Y especialmente para un personaje que era progresista, que era de izquierda, como Shia LaBeouf. Todas estas estructuras mediáticas progresistas resienten pues haber perdido uno de sus soldados a las tropas pues del catolicismo, ¿no? Pero la verdad es que esta misma actitud al interior de la Iglesia, donde alguien que se convierte no es celebrado, no es bienvenido, no es visto como la alegría de la persona que encuentra la oveja perdida, ¿no? O la alegría que hay en el cielo por un pecador que se convierte, que por 99 justos, y que quieren convertirla en parte de una campaña ideológica dentro de la Iglesia, es la última definición de ideología en contra de la doctrina que el Papa Francisco mismo viene denunciando como un riesgo en todos estos supuestos diálogos que se están dando al interior de la Iglesia, ¿no? De nuestra parte, demos gracias a Dios por la conversión de una persona y de una persona de un perfil relevante, y asegurémonos de rezar por él, porque su camino recién comienza. No ha terminado con la conversión, recién comienza. Que tengas un buen día.